Bien, entonces vamos a analizar una herramienta bastante poderosa para el análisis de sistemas lineales, de sistemas LTI, sí que es nuestra transformada de Laplace, donde yo puedo establecer que la transformada de Laplace únicamente está definido, vamos a decir, está definido esa transformada de Laplace para valores mayores a cero, es decir, para este punto, t mayor que cero. Y esto es un f de t. Sí, entonces desde aquí, desde este punto, y desde este punto nada más, podemos ir analizando todas las funciones. Entonces por eso comenzamos o definimos la transforma de Laplace unilateral, es decir, comenzamos de cero y terminamos en infinito. ¿Sí? El concepto principal de Laplace es que es la integral de 0 a infinito de f de t con la exponencial a la menos st, ¿sí? Y también pues puede representarse con esa L de Laplace, una L un poco medio gótica, ¿sí? Para que indique que eso es una transformada de Laplace. Entonces la transformada de Laplace tiene algunos teoremas o algunas características que podemos ir revisando. Por ejemplo, la primera propiedad y la más simple es la propiedad de la constante, es decir, la transformada de Laplace, ¿sí?, de una constante a multiplicado por f de t, ¿sí?, a que es igual a eso es igual a por la transformada de Laplace, ¿sí?, de f de t. ¿Sí? Entonces es una propiedad, es decir, si tengo una constante multiplicando la función en t, yo puedo sacar esa constante fuera de la transformación y hacer pues la equivalencia a Laplace respectiva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, mira, yo tengo un ejemplo de la transformada de Laplace de un ejemplo, pues puede ser 6 por el 0 de t. Ya. Listo. Esto aquí es igual, va a ser igual a 6 por el Laplace de qué? De seno de t. ¿Sí? Y que también esto puede ser igual a 6, y si sigo una tabla de Laplace, sí, o una tabla de Laplace, para no hacerlo tan largo el ejemplo, sí, puede ser igual o multiplicado por 1 sobre s cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces esta sería la aplicación de digamos, de esta propiedad, ¿no? Esta es la primera propiedad que estamos revisando, ¿sí?, con el tema de Laplace. Vamos a poner aquí ¿Cuál es la segunda? Si tenemos una segunda propiedad, sí, sería la linealidad. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo dos funciones de Laplace? Es decir, un ejemplo sería este de aquí. Tengo dos, tengo la transformada de Laplace, o resulta que quiero buscar la transformada de Laplace de una función f de t más una función g de t. Entonces, por la propiedad de la linealidad, esto me dice que es igual a Laplace, ¿sí?, de f de t, ¿sí?, más la transformada de Laplace de g de t. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda propiedad. ¿Qué pasa si juntamos las dos propiedades? Pues yo puedo tener algo parecido como esto, la transformada de Laplace, de pronto de a por f de t, más b por g de t, ¿sí? ¿Esto qué sería igual? Eso sería igual a por la transformada de Laplace de f de t, ¿sí?, y más b por la transformada de Laplace de g de t. ¿Sí? Entonces es una variante ya colocando pues las dos funciones, ¿no? Sí, entonces como ustedes ven, pues puede ser bastante útil entender estas propiedades, ¿sí? Propiedad, vamos a poner 3 por aquí. Es la propiedad de traslación, pueden copiar ese nombre en sus cuadernos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice esta propiedad de traslación? Me dice que si yo hago la transformada de Laplace, ¿sí?, la transformada de Laplace de una exponencial, en este caso podemos poner de a por t, una exponencial de a por t multiplicado por una función en el tiempo, tengo esa transformada de Laplace. ¿A qué es igual a esto? Esto es igual a la transformada de Laplace de s, pero menos ese desplazamiento a. Me dice
que esto es así. Entonces tocaría primero, pues como buenos ingenieros, intentar a ver si podemos demostrar esto, pues que sí es verdad. ¿Sí? Entonces para eso vamos a recurrir a lo siguiente. Vamos a cambiarlo de color. Ya, de color. Entonces digamos pues que la transformada de Laplace, utilizando el teorema inicial o el concepto inicial, podríamos decir que esta transformada de Laplace es igual a que a la integral, recuerdan, de 0 a infinito de la f de t, ¿sí? Pero esta f de t, ¿sí? ¿A qué es igual? Pues me tocaría esta función que sería la f de t multiplicado por ¿qué? Por la exponencial de at. Eso será la f de t total. ¿Qué más me falta aquí? Multiplicarle por la exponencial a la menos st por la diferencial del tiempo. Entonces estoy aplicando únicamente la fórmula general para intentar, ¿sí? La fórmula general para intentar demostrar esta igualdad que acabo de colocar. Bueno, luego puedo decir sí, que esto es igual, esto puede ser igual a la integral de 0 a infinito de f de t, y puedo combinar esta exponencial, ¿no? Porque al final es la misma base. Me quedaría exponencial de que puede quedar exponencial de menos, ¿sí? De menos s menos a por t, y esto a de t. Ya. Entonces lo único que hice es juntar las exponenciales y colocarle como un signo negativo. Pero ahora sí, veamos, tenemos esta forma, ¿sí? Tenemos esta forma, si ven, que es f de t por exponencial de menos sa por t. Si regresamos al anterior, ¿sí? ¿Cómo es la fórmula general? F de t por la exponencial a la menos st, digamos menos s, ¿no? Entonces, vamos por acá. Entonces sería como mi s', ¿no? Como un s alterno, ¿no? S más grande, ¿no? Si es que voy en función de esto nada más de aquí, me quedaría que esto por definición, esto vamos a pasarlo por acá, esto por definición es igual a f de s, este grande, ¿no? Y si reemplazo esta f grande, me queda más que eso sería igual a f de s menos a. Entonces aquí pues podemos ver que sí pudimos demostrar que eso es cierto. Entonces para poder ilustrar esto, pues vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo, ¿sí? Para poder ilustrar pues esta propiedad, la propiedad 3. Entonces lo que vamos a hacer es llevarme esta ecuación, me voy a llevar esta ecuación, esta herramienta, ¿sí? A una nueva parte. Y la coloco por aquí, ¿sí? Y la subo acá para que es mejor. ¿Ya? Entonces ahora le digo, mira, yo quiero resolver un ejercicio. Yo quiero decir cuánto es la transformada de Laplace, pues de alguna función que yo la voy a colocar. Es decir, cuánto es la transformada de Laplace. Supongamos que yo tengo una f de t. Si yo tengo una f de t que alguien me dio esta función y me dijo, mira, esta f de t es igual a la exponencial, ¿sí? de beta, lo ponemos beta t, y esta exponencial de alfa t la vamos a multiplicar por un seno de beta por t, ¿sí? Entonces yo quiero sacar, o yo quiero obtener la transformada de Laplace de esto que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo procedemos? Primero verificamos que cumpla pues la forma de la ecuación. Entonces miramos, tenemos una exponencial a la alfa t, y aquí tenemos una exponencial a la at, ¿sí? Entonces esa parte como que coincide. Y aquí tenemos una función seno de beta t, ¿sí? Y esa es la f de t. Entonces podemos decir, para ser un poco más específicos, ¿sí? De la fórmula exponencial de at, y esto de aquí viene a ser mi f de t, ¿sí? Entonces, ¿qué decía la teoría? Que yo tendría que haber sacado pues un f de f de s, y a ese f de s restale a, tal cual me dice esta expresión de aquí. Entonces, como ya tengo f de t, yo puedo sacar f de s, ¿sí? Puedo obtener f de s.
Sí, sin tomar en cuenta pues qué es lo que pasa aquí, ¿no? Solo esta f de t, transformarla en f de s. Entonces eso es lo que vamos a hacer primero. Entonces voy y digo pues la transformada de Laplace de seno de beta por t, ¿sí? Esto es igual, si usamos las tablas, va a ser igual a beta, ¿sí? En la parte superior me quedaría beta, ¿sí? Dividido para s cuadrado, ¿sí? Más beta cuadrado, ¿sí? Eso es lo que tenemos como f de s. Esto es igual a mi f de s. Pero lo que nosotros queremos es f de s menos a. ¿Sí? Si el f de s ya lo tenemos, pues perfecto, nos falta este s de acá. Entonces, para lograr aquello, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es f de s menos a va a ser igual a beta, ¿sí? Sobre, ¿dónde cambio el s menos a? Justamente en la variable s. Entonces quedaría s menos a al cuadrado más beta al cuadrado. Entonces ahora sí, la transformada de Laplace de esta ecuación o de esta función es esta otra función en Laplace. Es decir, exponencial al alfa t multiplicada por seno de beta t es igual a beta dividido para s menos d al cuadrado más beta cuadrado. Pues vamos a ver qué pasa, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una función que está en el tiempo, sí, pero tiene un atraso en el tiempo, no es de un escalón, porque recuerden que el escalón unitario era como una constante. ¿Y por qué era constante? Porque hace del tiempo cero hacia atrás pues no constaba en el análisis, entonces pasaría a ser una constante. Pero ¿qué es lo que sucede si tengo yo algo así? Que por acá vamos a hacerlo de aquí, ¿no? Y resulta pues que yo tengo una función que hace lo siguiente. Viene por acá, ¿sí? Y luego sube. Y luego va para acá. Ya. Entonces tenemos una función escalón. Entonces vamos a escribir. Entonces aquí tenemos a, un retraso a. Esto es mi tiempo t y esto es mi f de t. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo esto, pues digo, pues, ¿cómo saco la transformada de Laplace de ese sistema de ahí? Es decir, ahora tengo un atraso aquí. Gráficamente tengo un atraso y tengo acá que va directo hacia un valor. Y en este caso, pues podemos decir que este valor es 1. ¿Sí? Este valor es 1. ¿Sí? Entonces me voy a quedar con esta gráfica, para hacer la explicación de la transformada de Laplace de este sistema. Entonces lo tomo por aquí, me voy a la siguiente página, ¿sí? Y aquí está. Entonces, primer paso, ¿sí? Como recomendación, es hacer la interpretación gráfica, pues que ya la tenemos, ¿sí? El siguiente paso es tratar, más bien el segundo paso es conseguir una expresión matemática que describa este proceso. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es hacer un análisis y decir, mira, podemos decir, mira, esta f de t, ¿qué va a ser igual? Esta f de t va a ser igual, ¿sí? Entonces va a tener dos comportamientos diferentes, es decir, vamos a tener algo así, ¿no? Va a ser 0, va a valer 0 cuando el tiempo sea menor o igual a una constante a, es decir, estamos aquí, mientras sea menor a este a, todo esto vale 0, ¿sí? Pero el valor de esta función va a ser 1 siempre y cuando el tiempo sea mayor que a, ¿sí? Entonces esa es la expresión que gobierna, digamos, esa gráfica, ¿no? La expresión que gobierna. O si quiero simplificar, puedo simplificar esta expresión y decir, mira, esta expresión de aquí también se reduce, es decir, que mi f de t es igual a una función u, ¿sí? De t
menos esta función u. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos un poco sobre MATLAB, es el Heaviside, ¿sí? O es escalón, ¿recuerdan? Este es el Heaviside. U de t menos a. De hecho, así hacíamos los ejercicios de MATLAB. ¿Sí? El Heaviside de t menos a representa justamente este U. Entonces ya tengo mi expresión matemática, ¿sí? Con respecto a esa onda. Entonces debo usar ahora teoremas. Voy a usar teoremas para resolver esto y ver a qué es igual esta expresión, para ver a qué es igual. Entonces para eso voy a plantear la transformada de Laplace, ¿sí? Con la típica ecuación, ¿sí? Entonces para esto voy a cambiar de color y voy a decir, mira, ¿cuál es la transformada de Laplace de esta función? Entonces mi problema se reduce a lo siguiente: a la transformada de Laplace de u de t menos a. U de t menos a. ¿A qué es igual a esto? Entonces, si seguimos la estricta definición de Laplace, esto sería igual a la integral de 0 a infinito, ¿de qué? De la función f de t. ¿Cuánto es f de t? En este caso f de t es u de t menos a, ¿sí? Y este lo vamos a multiplicar por la exponencial a la menos st. Obviamente todo esto con su respectiva diferencial. Esa sería pues la forma de buscar cuál es la equivalencia, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir reduciendo. Entonces, como yo tengo dos sectores, justamente un sector antes de A y otro sector luego de A, ¿sí? Yo puedo decir, ¿sí? Yo puedo escribir ahora que esto se reduce a una integral. Primero la integral sería de 0 hacia A. ¿Cuánto vale la función de 0 hacia A? Vale 0. Entonces 0 por la exponencial de menos st a dt, más una integral desde A hacia infinito, ¿sí? ¿De cuánto? De u, en este caso de u de t, pero este u vale 1, ¿no? Vale 1, ¿sí? Y esto por exponencial a la menos st y a dt. Sí, aquí me quedaría esta parte. Si es que yo miro esto de aquí, pues puedo deducir rápidamente que esto se hace 0. Únicamente me quedo con esta expresión de aquí. ¿Sí? Ahora bien, yo puedo decir que esto es igual, a ver si nos alcanza la página. Yo puedo decir que asimismo esto es igual a la integral, ¿sí? Ya, no, más bien ya no la integral. Si es que yo resuelvo esto, pues ya está más fácil de resolver. Me quedaría que f de s, vamos a borrar esto, ya resolviendo la integral me quedaría esto 1 sobre s, ¿sí? De hecho me quedaría negativo porque esta constante que está en la exponencial bajaría como una constante en el denominador y con su respectivo signo, que es negativo. Me queda 1 sobre s multiplicado a la exponencial de la menos st, y esto evaluado desde a hacia infinito. Entonces si evalúo desde a hacia infinito, voy a tener pues que justamente esta primera integral, pero en primer límite, me quedaría menos 1 sobre s, ¿sí? S del exponencial de menos s infinito, ¿sí? Menos el otro límite, pero como ya tenemos menos en el término de menos s, pues se hace más, ¿sí? Me queda 1 sobre s, la exponencial a la menos s por a. Entonces, aquí igual. Si revisamos, ese término de aquí se vuelve 0. ¿Por qué? Porque la exponencial de un número negativo, y si se va al infinito, pues esto se hace 0. Entonces, nuevamente, puedo decir que esta parte se elimina. Sí, únicamente me queda lo de ya. Entonces, escribiendo otra vez, me queda que esto es igual a 1 sobre s multiplicado por la exponencial a la menos s por a. Listo. Entonces esta es la expresión de esta gráfica de aquí.
Entonces sabemos que un escalón unitario con un atraso de A, es decir, de un tiempo A, es igual a 1 sobre S, que sería el escalón. Recuerden que 1 sobre S es el escalón, ¿sí? De 1 multiplicado por la exponencial de ese retraso de ahí. Recuerden que cuando conversábamos en MATLAB, yo les decía, mira, esto es los retrasos en el tiempo de los sistemas son expresados con una exponencial negativa. ¿Sí? Entonces, esta es la explicación. Entonces, ahora sí, ya estamos ya certeros, pues ya no nos quedamos con duda. Aquí yo les decía que confíen en eso en aquel instante, pero ahora ya no. Ya sabemos que 1 sobre S multiplicado por la exponencial a la menos SA representa pues justamente un escalón con un retraso de tiempo A. Con esta idea vamos a plantear un ejercicio a ver cómo nos va. De algún ejercicio que de pronto ya hicimos con algunos chicos, pero aquí podemos de pronto repetir. Vamos a hacer un pulso, a ver cómo nos va. Entonces yo voy a colocar aquí una señal, ¿sí? Ya, ahora voy a colocar aquí una gráfica y le voy a decir, mira, gráfico y línea, le voy a decir, mira, vamos desde aquí hasta acá, y aquí subimos un poco, ¿ya? Y aquí vamos hasta acá, y de aquí bajamos, ya, eso es. Entonces a esto le voy a decir que, no sé, tiene una elevación de aquí, justamente, no sé, pongamos que tenga una elevación de 2, por poner un número, ¿no? Esto vale 2. A ver qué pasa por aquí. Un segundo nada más. Ya, entonces eso tendría pues una amplitud de 2. Ya, de 2. Entonces, ¿en qué tiempo aparece este primer cambio? Vamos a decir que esto apareció, qué sé yo, a los 3 segundos y bajó aquí a los 6 segundos, ¿ya? Entonces, si es que grafico todo esto como un ejemplo, voy a decir que pues esto es el tiempo, este es el eje del tiempo, ¿sí? Y este es un eje de t, ¿cierto? Con nuestras respectivas flechitas, ¿ya? Nuestras direcciones. Entonces yo quiero sacar de ese ejemplo que acabo de colocar, quiero sacar la transformada de Laplace, ¿sí? Utilizando justamente el concepto que habíamos conversado en la pizarra anterior. Entonces, yo ya sé cuánto es o cómo se comporta cuando hay atrasos en el tiempo. Yo puedo utilizar justamente el tema del escalón y para la transformación de Laplace, pues el tema de la exponencial negativa, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a hacer como primer paso es hacer la representación matemática de ese sistema que estamos viendo. Entonces yo puedo decir, mira, este sistema puede representarse de la siguiente manera, es decir, mi f de t va a ser igual, primerito, a 2 multiplicado por u de t menos 3, ¿sí? Y menos 2 que multiplica a u de t menos 6. Bueno, de pronto si alguien se pregunta cómo así, ¿sí? Resulta que aquí en en el punto 3 hay un escalón hacia 2, ¿sí? Justo en 3 hay un escalón hacia 2. Entonces la amplitud es 2 y aquí me dice que justo en el punto 3 sube hacia 2. Hasta ahí todo perfecto, pero resulta que en el tiempo 6, que está aquí, el tiempo 6 disminuye aquí 2 y disminuyó a 0. Entonces para ir a 0, yo tenía 2, para irse a 0, ¿cuánto tengo que restar? Pues menos 2, ¿no? Menos 2 y voy a 0, ¿sí? Entonces esta ecuación pues representa claramente lo que tengo ahí. Bien, entonces, si yo quiero sacar la transformada de Laplace, puedo decir, mira, entonces la transformada de Laplace de esta función, vamos a colocar aquí la transformada de Laplace, ¿sí? La transformada de Laplace de f de t, ¿sí? Va a ser igual a la transformada de Laplace de ¿qué? De 2u por t menos 3 menos
2 por u por t menos 6. Eso es la transformada de Laplace. Sí, entonces vamos desarrollando y puedo decir, mira, entonces si es que desarrollo esto, pues me quedo con lo mismo por aquí. Sí, esto va a ser igual a 2 por la transformada de Laplace de u de t menos 3, ¿sí? Y menos 2 por la transformada de Laplace de u de t menos 6. ¿Sí? Tenemos eso. Entonces si ven que implícitamente ya aplicamos las otras propiedades de Laplace, ¿eh? Eliminamos separamos primero en dos funciones y luego pues también separamos las constantes pues fuera de la transformación. Entonces ahí ya está fácil. Entonces únicamente lo que yo hiciera, ¿sí?, es que esto sería igual a 2, ¿sí? Esto sería u sobre 3, me quedaría exponencial a la menos 3s, todo esto sobre s, menos 2 por la exponencial a la menos 6s, ¿sí? Y esto nuevamente sobre s. ¿Ya? Listo, entonces aquí está mi transformada de Laplace de esta señal que tenemos solución simple, ¿sí? Pues ahora vamos a plantear otro ejercicio. Vamos a colocar mis ejes, ¿sí? A colocar los ejes, ¿sí? Y le voy a decir, ¿sí?, que justamente colocar una onda, ¿sí?, que venga por acá, aquí, de ahí nos vamos por acá y vamos hasta acá, ¿sí? Puedo colocar una onda cualesquiera, ¿no? Ya, resulta que eso es lo que nosotros queremos hacer ahora, la transformada de Laplace. Entonces vamos a colocar algunos datos de esta onda. Entonces sabemos que son nuestras direcciones de los ejes. Esto es t, esto es f de t, ¿sí? Aquí coloquemos que este tiempo de este cambio va a ser 2, ¿sí? El tiempo de este cambio va a ser 3, no que sea un tiempo 4, ¿sí? La altura aquí, esto vale 1, y aquí la altura de esto es 2, ¿sí? Entonces ya tenemos, digamos, de la gráfica que tenemos aquí, ahora tenemos la gráfica del ejercicio, justamente muestra la onda o la señal. Queremos nosotros pasarlo a Laplace, queremos dar una interpretación en Laplace, pues lo tenemos en forma gráfica. Para el siguiente paso, lo que queremos hacer es pasarlo esto a una expresión matemática. Entonces para eso vamos a hacer que mi f de t sea igual, ¿sí? Mi f de t va a ser igual primero a un escalón, donde se ubica ese escalón justamente en u de t menos 2, ¿sí? Porque justamente aquí es donde hay el cambio. Justamente en t igual a 2 existe un cambio, ¿sí? Pero un cambio que tiene una amplitud, ¿cuánto? Ya no es 1, sino es una amplitud 2. Entonces para completar esto, pues tendría que colocar aquí 2. Y luego espero otro cambio, ¿sí?, en u igual a 4. Pero este cambio ya no llego a 0 como anterior, sino llego únicamente a 1. Entonces no voy a restar el 2 inicial, sino únicamente voy a restar 1. Entonces sería menos u de t menos el valor de 4. Entonces una vez representado esto en Laplace, perdón, en el tiempo, puedo hacer la transformación a Laplace. Entonces mi transformada de Laplace, ¿sí?, de 2 u de t menos 2 menos u de t menos 4, ¿sí? Esto es igual, ¿sí?, vamos acá abajo, a la transformada de Laplace, de u de t menos 2, ¿sí?, cerramos esto, y menos la transformada de Laplace de u de t menos 4, ¿sí? Esto sería la transformada de Laplace de esa función del tiempo.
Entonces, esto es igual, sería igual acá. Me quedaría 2 por la exponencial a la menos 2s sobre s. Y aquí me quedaría la exponencial de menos 4s sobre s. Entonces, esta sería la transformada de Laplace que representa esta señal que tenemos por acá. Y así puedo yo combinar los escalones que ustedes crean necesario, que ustedes requieran para su análisis, ¿sí? Los escalones, y estos escalones pueden ser representados en Laplace de esta forma, ¿sí? De esta forma. Bien. Ahí de pronto existe alguna consulta con respecto a este ejercicio, que me parece que está bastante entendible. No, está todo entendido. Ya, bien, continuamos. Vamos a la siguiente página. ¿Sí? Y vamos a analizar algo que se llama el teorema de la traslación. ¿Sí? El teorema de la traslación. ¿Qué me dice este teorema de la traslación? Me dice justamente que la transformada de Laplace de un f de t, ¿sí? Multiplicado, a ver, ese fue. Bueno, hagámoslo todo otra vez. El teorema de la traslación dice que la transformada de Laplace de una función f de t multiplicado por un escalón unitario de t menos a, el escalón de t menos a, ¿sí? Esto va a ser igual a la exponencial de menos a por s, ¿sí? Y por la transformada de Laplace de f de t más a. ¿Sí? Entonces justamente es lo que tenemos ahora. ¿Sí? Lo que dice. Repetimos. La transformada de Laplace, ¿sí? En su propiedad, ¿sí? O en su teorema de traslación, dice que si tenemos una transformada que tenga esta forma, que tenga una forma de función del tiempo multiplicado por una función u de t menos a, ¿sí? De t menos de t menos a es igual a una exponencial de as multiplicado por la transformada de Laplace de f de t más a. Entonces, para poder ilustrar este ejemplo, ¿sí? Vamos a este teorema, vamos a hacerlo en un ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a crear nuestros ejes, eje vertical, un eje horizontal, ¿sí? Vamos a colocar pues las direcciones de los ejes, ¿sí? Y vamos a considerar que aquí existe una onda seno, ¿sí? Una onda seno, ¿sí? Tal cual nosotros la conocemos, una onda seno, ¿sí? Algo parecido a esto. Pero resulta que la onda seno, pues nosotros ya la conocemos muy bien, ¿sí? Entonces de hecho ya sabemos cuál es la transformada de Laplace de esta onda seno. Entonces lo que queremos ahora no es la onda seno como tal, sino más bien únicamente una sección de la onda seno, solo la sección superior, ¿sí? Solo la parte superior de la onda es la que necesitamos. Entonces vamos a dar aquí unos datos adicionales, ¿sí? Vamos a decir que esta sección primero comienza desde ¿dónde? Desde 0 y termina en pi, ¿sí? Si fuese toda la función seno, pues terminaría en 2pi. En este caso, termina en 0pi. Para esto, entonces, con este ejemplo, con esta gráfica, ¿sí? Con esta f de t, que de hecho es igual al seno de t, ¿sí? Yo quiero encontrar la transformada de Laplace de esa señal, ¿sí? De esa señal seno, que es únicamente la parte superior de la onda, es decir, la parte positiva de la onda es la que yo quiero encontrar. Entonces para eso, nuevamente, consideramos encontrar la expresión matemática que rige esa señal. Entonces para eso vamos a decir que f de t, esta f de t, ¿a qué va a ser igual? Esta f de t va a ser igual al seno de t, ¿sí? Vamos a colocar aquí al seno de t, que puedes multiplicar a una función un escalón de t, y vamos a explicar esto, ¿sí? Más
¿sí? O puede ser en este caso menos, menos, otra vez el seno de t, por una función de u de t menos pi, u de t menos pi. ¿Sí? Analicemos esta función. Entonces resulta que seno de t es justamente la onda que tenemos aquí o la señal que tenemos aquí, seno de t. Multiplico por u de t, ¿sí? Para decir que justamente comenzó en el origen, está en el origen, pero este u de t, pues saben que esto es 1, de 1 por seno de t, pues me queda únicamente seno de t, ¿sí? Pero solo está definido hasta pi, es decir que justamente en pi yo debo ¿qué? Eliminar la onda seno, entonces tengo que restar la onda seno en este instante. Entonces, por eso colocamos menos seno de t, ¿en qué instante? En el instante t igual a pi. ¿Sí? Entonces, simplificando esta ecuación, me quedaría que f de t va a ser igual al seno de t, nada más, menos el seno de t que multiplica a un escalón de t menos pi. ¿Sí? Hasta ahí tenemos ya nuestra expresión matemática. Luego de eso, pues necesitamos sacar pues la transformada de Laplace de esto, ¿sí? De esta expresión. Entonces, vamos por aquí. Transformada de Laplace de, coloquemos seno de t menos seno de t que multiplica a u de t menos pi, ¿sí? A que es igual. Entonces eso va a ser igual, aplicado a todos los teoremas anteriores vistos, más este que estamos viendo ahora, ¿sí? Sería igual a transformada de Laplace de seno de t, ¿sí? Menos la transformada de Laplace del seno de t que multiplica a u de t menos pi. ¿Sí? Entonces esto sería igual. La transformada de seno de t, pues ya sabemos que es 1 sobre s cuadrado más 1. Perfecto. Y la transformada, ponemos aquí el menos, y la transformada de seno de t por u de t menos pi. Ahora sí viene la aplicación del teorema. El teorema, ¿qué me dice? Necesito un f de t, y el f de t es seno de t. Necesitamos un u de t menos a, y aquí tenemos el u de t menos pi. ¿Sí? Entonces tenemos los dos elementos para poder aplicar el teorema. Entonces el teorema que me dice, esto va a ser igual a que a la exponencial, voy a colocar ahora, es igual a la exponencial, ¿sí? En este caso sería de pi, exponencial de menos pi sobre s, porque ese es el atraso que tenía, menos pi sobre s, y por la transformada de Laplace de el seno de t más pi, ¿sí? T más pi, eso sería. Si es que yo resuelvo esto, de hecho para mayor comprensión voy a copiar esta última línea, para irme a otra página. ¿Sí? Ya, yo tengo esta expresión, ¿sí? Aplico la fórmula, ¿sí? Aplico la fórmula y puedo obtener que esta transformada de Laplace es igual, arriba, ¿sí? Esto es igual a 1 sobre s cuadrado más 1, queda tal cual como el primer término, menos la exponencial de menos pi sobre s, ¿sí? Por la transformada de Laplace de el seno de t más pi. Pero el seno de t más pi, eso quiere decir que el ángulo se hace negativo, es decir, si es que tenía 45 grados, ahora tendría menos 45 grados. ¿Sí? Porque pi, pues en grados, pues sería interpretado como 180. Es como simplemente cambiar el signo a la cantidad de grados o de radianes. ¿Sí? Cambiamos el signo. Si cambio de signo al ángulo, pues este seno de t más pi se convierte en menos seno de t. ¿Sí? Entonces
Entonces esto queda igual a 1 sobre s cuadrado más 1 menos la exponencial de menos pi s, ¿sí?, por menos 1 dividido para s cuadrado más 1. Finalmente podría decir que mi respuesta es s cuadrado más 1 como denominador, ¿sí?, y como numerador tendría 1 más la exponencial a la menos pi por s. Ya tenemos la respuesta de la transformada de Laplace de esta señal que tenemos por aquí. Ahora tenemos la señal, tenemos la interpretación matemática en el tiempo y tenemos esta transformada de Laplace.